Vamos a ver ahora lo que serían las funciones reales de una variable real, sobre todo derivadas de funciones de una variable. Mirad, vamos a ver la definición. Una función real de variable real es de la forma f de d contenido en R, donde a cada valor de la variable independiente x de d se le asigna otro valor de la variable dependiente y perteneciente a R, mediante la expresión matemática que define a f. Es decir, f va a ser una aplicación que va de un subconjunto d contenido en R, que a cada x le va a asociar un i igual a f de x. El conjunto d contenido en R está formado por el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x y se va a llamar dominio de f. El conjunto f de d contenido en R está formado por el conjunto de valores que toma la variable dependiente y. Es decir, el conjunto de valores que puede alcanzar la función f y se le va a llamar recorrido o imagen de f. Por ejemplo, si tenemos una función real de variable real definida como f de x igual a 3x cuadrado menos 7, es una función que, por ejemplo, en x igual a 2, toma el valor f de 2 igual a 3 por 2 al cuadrado, 3 por 4, 12, menos 7 igual a 5, o f de menos 3 sería 3 por menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, por 3, 27, menos 7, 20. En este caso, el dominio de f es todo R, puesto que esto es una expresión polinómica y por tanto está definido para cualquier x real. El recorrido imagen, que es más difícil de ver en ocasiones, pero sería a dónde llega, ¿no? Sería la proyección de los valores de la función en el eje de ordenada, en el eje vertical. Y sería, por ejemplo, f de x, la parte del sumando 3x cuadrado, digamos que toma valores siempre positivos o cero. El caso único cuando toma 0 es cuando x es igual a 0. En todos los otros valores de x toma un valor positivo. Esto quiere decir que la función puede aumentar todo lo que se quiera, el valor, cuando se aumenta el x, pero hacia abajo solo tomaría como el mínimo lo tendría en menos 7, que es cuando x vale 0, porque este sumando valdría 0. Y por tanto el recorrido es menos 7, intervalo cerrado por aquí, porque para x igual a 0 toma el valor menos 7, y más infinito. O otro ejemplo que sería g de r en R, g de x igual al logaritmo neperiano de 5x más 6, partido raíz de 2, donde aquí se puede ver, pues bueno, qué valores toma para determinados valores. X es igual a 1, pues sería neperiano, g de 1 sería neperiano de 5 por 1 más 6, el logaritmo neperiano de 11, partido raíz de 2. O para x igual a menos 1 sería 5 por menos 1 más 6, sería 1, logaritmo neperiano de 1, 0. Y por tanto g de menos 1, 0 entre raíz de 2, 0. En este caso el dominio de g pues sería todos los x de R, todos los x reales tales que lo que hay dentro del logaritmo neperiano tiene que ser estrictamente mayor que 0. En los casos del dominio, los puntos que anulen un denominador hay que quitarlos del dominio porque no pueden pertenecer, y cuando se tiene una raíz cuadrada o una raíz con índice par, pues en ese caso el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Para el caso del logaritmo neperiano, lo que se le aplica al logaritmo neperiano, o logaritmo, en este caso tiene que ser estrictamente mayor que 0. Y por tanto, si 5x más 6 tiene que ser mayor que 0, despejando x mayor que menos 6 quintos. En este caso, pero no nos vamos a detener mucho, el recorrido de la imagen sería f de d, en este caso g de d, perdón, sería igual a r. Bien, vamos a ver algunas funciones elementales, funciones reales de una variable real. Por ejemplo, la función constante, f de x igual a c, con c perteneciente a r. Por ejemplo, f de x igual a 5 o f de x igual a 18. Pues son funciones que siempre toman un valor constante, su representación gráfica es una línea horizontal. Función lineal, o más bien función afín, porque es verdad que se hace un poco abuso de notación, porque la función lineal sería cuando f de x es igual a por x, sin el término constante, y función afín, f de x igual a por x más b, pero se le suele denotar a los dos casos como función lineal. Por ejemplo, f de x igual a 3x menos 8. Función polinómica, cuando la expresión de la función en función de x es un polinomio, la variable x. Función de proporcional inversa, cuando es una constante partido de la variable. También tenemos funciones trigonométricas, como puede ser el seno, el coseno o la tangente, también la inversa de estas funciones. La función exponencial, que puede ser a elevado a x con a perteneciente a r, aunque en muchos casos de la función exponencial el a siempre es positivo, o f de x igual a elevado a x con el número e.
o también la función logarítmica, que es el logaritmo en base a de x, o una más usada todavía, que sería el logaritmo neperiano de x, cuando la base a es el número e. Bien, vamos a ver algunas operaciones con funciones reales de variable real. Sean f y g de d contenido en R en R, dos funciones reales de variable real, y alfa perteneciente a R, para cualquier x de d, pues se puede definir la suma de funciones. Aquí tenemos la suma aplicado en x, sería f de x más g de x, el producto de un escalar por una función, que sería el escalar por la imagen de la función, el producto de funciones aplicado sobre un x sería el producto de las imágenes, igual para la división de funciones, siempre y cuando g de x sea distinto de 0, eso habrá que tenerlo en cuenta en el dominio de la función cociente, y luego estaría la composición de funciones en el cual, por ejemplo, si tenemos una función cuya imagen, una función f cuya imagen cae en el dominio de g, entonces existe f compuesta con g y se denota de esta manera g circulito f aplicado en x, donde primero se aplica f a x y luego al resultado a su imagen se aplica g. Aquí se ve más claro en el cual, dado un valor x, un número real x, se le aplica la función f y obtenemos el valor f de x y luego a ese valor se le aplica g aplicado a ese valor. Y esto sería g circulito f en x, que se lee como f compuesta con g. Vamos a ver ahora el concepto de derivada de una función, que es muy importante en esta asignatura, en estos grados, y vamos a ver su interpretación. Por ello, vamos a ver primero el concepto de derivada para funciones reales de una variable real. El concepto de derivada se aplica en los casos donde es necesario, de alguna forma, medir la rapidez con la que varía una función f de x, a medida que varía la variable independiente x. Pero conocer la variación de una función en un intervalo grande, el cambio total no informa suficientemente bien sobre dicha variación, porque puede variar, crecer o decrecer de diferente manera dentro del intervalo. Si os fijáis en este ejemplo, uno puede medir el cambio entre este punto y lo que sería este, y aquí ha decrecido, ha disminuido el valor de la función, pero aquí ha crecido, luego ha decrecido, luego ha crecido mucho, ha decrecido. Entonces, digamos que ese cambio en un intervalo no me indica el crecimiento o decrecimiento con detalle, ¿no? En todo el intervalo. Entonces, se necesita estudiar variaciones de la función en intervalos cada vez más pequeños, que es el concepto de variación instantánea en un punto. Y ello lo haremos a través del concepto de derivada en un punto. Es verdad que, por ejemplo, para el caso de las funciones lineales, el cambio sí es constante, pero tanto esta como esta no. Y por eso es necesario estudiar eso con más detalle. Bien, dada una función real de variable real de contenido en R en R, se va a definir la tasa de variación media de f en un intervalo AB del dominio, AB contenido en D, como f de b menos f de a partido de b menos a. Es decir, lo que cambia el valor de la función partido lo que hemos cambiado la variable independiente, la x. Es decir, la tasa de variación media representa la variación relativa de la función f en el intervalo AB. Es decir, es como si estuviéramos normalizando el cambio de la función en base a lo que hemos cambiado la variable independiente. Bien, sin embargo, la tasa de variación media no nos informa de cómo varía f a lo largo del intervalo, solo nos proporciona información de cómo ha variado f desde a hasta b. Si lo vemos gráficamente, bueno, geométricamente la tasa de variación media representa la pendiente de la recta que pasa por los puntos AF de A y BF de B. Es decir, si esta es la gráfica de la función, esta línea roja, pues tenemos aquí A y su valor de la función objetivo f de A, y si tenemos aquí B, su valor de la función objetivo aquí, pues la tasa de variación media en AB va a ser el cociente de este valor partido el cociente de este valor. ¿De acuerdo? Y por tanto va a ser la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, de la secante que corta esos dos puntos. Bien, si en la tasa de variación media tomamos b igual a a más h, para un valor h pequeño, estaríamos estudiando la variación de f en el intervalo a más h. Y lo tendríamos aquí definido. Fijaros, la tasa de variación media en a más h sería f de a más h menos f de a partido a más h menos a. Esto quedaría igual, pero esto quedaría simplemente h. Mientras más pequeño sea h, menor será la amplitud del intervalo a más h, donde estaremos estudiando la variación de f. Pues bien, a partir de ahí se va a definir el concepto de derivada de f en un punto o tasa de variación instantánea en dicho punto. Dada f de d contenido en R,
se define la derivada de f o tasa de variación instantánea de f en x igual a a como f' en a, que va a ser el límite de la tasa de variación media entre a y a más h cuando h tiende a 0, que va a ser el límite de f de a más h menos f de a partido h cuando h tiende a 0. Por tanto, la derivada de f' en a representa la variación instantánea que experimenta f en el punto x igual a. Fijaros que geométricamente cuando h tiende a 0 tenemos que la misma línea, lo que sería una representación parecida, tenemos que la gráfica de la función es esta línea morada, ¿de acuerdo? Y vamos a tener aquí el punto A y aquí el punto A más H. Entonces, aquí tendríamos f de A y aquí tendríamos f de A más H. Pues bien, fijaros que esto sería el cociente, la tasa de variación sería, vamos a ver, sería justamente el cociente de f de A más H menos f de A partido A más H menos A, que es H, el cociente de estas dos longitudes. Pues bien, si ahora cogemos geométricamente cuando h tiende a 0 y cada vez vamos haciendo el h cada vez más pequeño, fijaros que cada vez se va acercando esto a más, esto va disminuyendo y fijaros, llega un punto que cuando h tiende a 0 en el límite nos quedaría esta secante como lo que sería la tangente en el punto. La tangente del punto, que además viene definida como f' en a por x menos a más f de a. Y verdaderamente la derivada de la función f en el punto, x igual a, me da la pendiente de la recta tangente en dicho punto. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que, por lo tanto, la derivada de f' en a representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto a f de a. Y la ecuación de dicha recta es lo que acabamos de poner. Bien, en general, una función f se dice que es derivable, se admite derivada en todos los puntos de su dominio y a la función que a cada punto le asigna su derivada se le llama función derivada y se denota por f'. Aquí tenemos las derivadas inmediatas que evidentemente se calculan de hacer los límites, el límite que hemos visto de, por ejemplo, el límite de f de x, f' en x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. De calcular esos límites se obtienen las derivadas de estas funciones más conocidas. Por ejemplo, la derivada de una función constante es igual a 0, la derivada de la función x es igual a 1, de una potencia x elevado a n es el exponente por la potencia elevada a 1 menos, de la raíz enésima de x sería 1 partido el índice de la raíz por la raíz enésima de x elevado a n menos 1. Es verdad que esta derivada se puede derivar como x elevado a 1 partido n y por tanto su derivada es f' de x es igual al exponente 1 partido n por x elevado a 1 partido n menos 1. Y 1 partido n menos 1 es 1 menos n partido n, que expresado de forma de raíz quedaría de esta manera. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x y la del logaritmo en base a de x es 1 partido x por el neperiano de a. La derivada de la exponencial de elevado a x es la propia exponencial, la misma función, y de a elevado a x es a elevado a x por el neperiano de a. Luego las derivadas trigonométricas, por ejemplo, en el caso del seno es el coseno y del coseno el menos seno de x. Aquí sería, por ejemplo, de la función compuesta, sería df de x elevado a n, sería n por la potencia elevado a 1 menos por la derivada de esto. Aquí sería igual, pero poniendo la derivada aquí arriba, o la derivada del neperiano de f de x sería f' de x partido f de x, y aquí sería análogo a esto, pero considerando, en vez de la variable, una función. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fijaros, si tenemos f de x igual a 3, su derivada vale 0. Si tenemos f de x igual a x al cubo, su derivada vale 3x al cuadrado. Si tenemos la función f de x igual a 5x al cuadrado, pues su derivada sería 10x, sería 5 por 2, 10, 10x, o la derivada de la raíz de x, 1 partido 2 raíz de x. La derivada de esta función sería f' de x sería el 3 va multiplicando, y sería la derivada, sería 1 partido el índice de la raíz por la raíz quinta de x elevado a 5 menos 1, 4. Y así sucesivamente tendríamos todas las derivadas de estas funciones, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son las reglas de derivación para las operaciones de funciones que nuevamente se obtienen de
calcular los límites para esas operaciones de funciones? Pues que si tenemos el producto de una función por una constante, por un número real, la derivada de esa función es igual a la constante por la derivada de la función. O si tenemos la suma de funciones, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. O la suma de la diferencia, o la derivada de la diferencia es la diferencia de las derivadas. O en este caso el producto, la derivada de un producto de dos funciones, la derivada de f por g en x, pues sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Luego, con respecto a un cociente, la derivada de un cociente de f partido g sería derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador, partir el denominador al cuadrado. O también una regla muy importante a la hora de derivar, que es la regla de la composición, que se conoce como regla de la cadena, que es cuando tenemos que hacer la derivada de f compuesta con g, que sería g circulito f, su derivada, pues va a ser la derivada de g', evaluado en f de x por f' de x. Lo que se conoce como regla de la cadena y que es que cuando tenemos composiciones de funciones se va a ir derivando de fuera hacia adentro. Por ejemplo, algunos ejemplos, fijaros, f de x igual a esta función. Pues su derivada sería la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, menos la derivada de esto sería 2 por la derivada de x cuadrado, 2x, por tanto quedaría menos 4x, más la derivada de 15x, 15, y menos la derivada de 8, que es 0. La derivada de esta función, 5 por elevado a x menos 2x cuadrado más el neperiano de x, sería 5 por la derivada de la exponencial elevado a x menos 4x más la derivada del neperiano, que sería 1 partido por x. La derivada de esta tercera función es la derivada de un producto y sería derivada del que es 3x menos 2 por el neperiano de x. La derivada de 3x menos 2 sería derivada del primero, que sería 3, por segundo sin derivar, neperiano de x, más primero sin derivar por la derivada del segundo, por la derivada del segundo, que sería 1 partido por x. De la misma forma, esto sería la derivada de un producto, derivada del primero, que es la propia exponencial, por segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. O esto sería la derivada de un cociente, que sería derivada del numerador, 9x cuadrado por, esto es 0, por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador, elevado a x, partido denominador al cuadrado. Aquí en el numerador se puede sacar factor común en los dos sumandos elevado a x, que se simplifica con uno de abajo y por tanto arriba no queda ningún elevado a x, pero abajo queda 1. ¿De acuerdo? No vale simplificar 2 de aquí con estos 2 de aquí, porque eso está mal. Habría que sacar factor común. Tener en cuenta siempre no cometer errores en las simplificaciones. O f de x igual a seno de x partido 8x, también es la derivada de un cociente, y aquí sería derivada del numerador coseno de x por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador, partido del denominador al cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí queda 8 al cuadrado por x al cuadrado, un 8 se puede sacar factor común, se va con un 8 de abajo y por tanto quedaría de esta manera. O bien f de x igual a seno de x cuadrado, esto es la derivada de una composición porque primero se aplica x cuadrado y luego seno. Entonces esto se aplica la regla de la cadena donde se deriva de fuera hacia adentro. ¿Cuál es la función primero que nos encontramos? El seno. ¿Cuál es su derivada? El coseno de lo que se está aplicando. Por lo que está dentro del seno, que sería x cuadrado, su derivada 2x. O, por ejemplo, aquí la exponencial elevado a lo que sería un exponente que no es x, que es una función, pues lo primero que nos encontramos es la exponencial, su derivada es la propia exponencial, con el mismo exponente, por la derivada de lo que sería el exponente, que sería 6x al cuadrado menos seno de x.